¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto. Hoy les voy a hablar de un tema que personalmente me duele y me preocupa, lo que ha sucedido en el planeta, en la humanidad de la cual formamos parte. Se trata de la violencia y del respeto. Dos palabras que significan mucho en el desarrollo de las sociedades y de nuestro mundo, porque cualquiera de las dos afecta, para bien o para mal, el desarrollo humano de nuestra característica como seres vivos en este planeta. Vamos a empezar con la violencia. La violencia tiene muchos significados. Podríamos decir que la violencia se refiere a los excesos, a los exabruptos, a la coacción. Vamos a ir comentando términos que son muy significativos alrededor de la violencia. Por ejemplo, es también la crueldad, el furor, es la intensidad. Todas esas palabras significan en algún momento un acto violento. Por ejemplo, la profanación, la ferocidad, la furia, la agresión, el ensañarse con algo o con alguien, el arrebato, la brusquedad, la cometividad, por ejemplo, la dureza, que también es un acto violento, la vehemencia, el atropello, la violación, el disgusto, la tirantez, la tensión. Todo eso implica violencia. Una palabra que debiésemos desterrar de este planeta, de seres humanos y de seres vivos, aunque los animales irracionales son violentos por instinto, porque es su factor de defensa o su factor de sobrevivencia, pero no para los seres pensantes que son los seres humanos. Contrario a la violencia, yo le llamaría el respeto. ¿Qué significa el respeto? El respeto es la consideración, por ejemplo. El que tiene consideración respeta, porque la consideración va acompañada de cierta sumisión, y esa sumisión implica la no violencia. Por ejemplo, sumisión de que algo es digno y debe ser tolerado. Eso también significa respeto. ¿Qué significa respeto? También aquello o aquel que muestra ternura, que muestra amabilidad, que muestra también cordialidad, afabilidad, suavidad, dulzura. También podemos llamarle un acto de respeto al recato, al comedimiento, a la mesura, al respeto mismo, a la moderación, al freno de los instintos, al freno de las reacciones agresivas. Eso es respeto, en síntesis. ¿De dónde viene la violencia? ¿Cómo surgió la violencia en el ser humano racional? Vamos a ir hasta la época silvestre, la época primitiva. Era muy difícil considerar a esos seres de esa época con una racionalidad muy limitada, pues que tuviesen un recato a su violencia o a una regulación de sus actos violentos. ¿Por qué? Porque trabajaban en sí los instintos como algo incontrolable por el bien de subsistir, de no perecer. Era realmente una defensa de su propia supervivencia o de la sobrevivencia en sí. En la historia de un mundo violento hemos visto pasar a través de la historia de la humanidad demasiados actos que inclusive nos podrían avergonzar, no solamente por haberse realizado, sino porque se siguen realizando. Ya no hablo de esa guerra, parece inacabable, entre los judíos y los palestinos. Hablo de otro tipo de guerras tribales de muchas regiones del mundo que causan una gran pena. Ya no hablemos de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda, que todos conocemos, que fueron injustas, pero que en realidad fueron producto de esa violencia social, de esa violencia en muchos sentidos desencadenada
no para bien, sino para mal, siempre para mal, porque ¿qué ha dejado? Una historia de miles, de millones de muertos, y que realmente no justificaban la racionalidad del ser humano, pero se dieron, y por desgracia, debemos aceptarlo, se seguirán dando. Ahora bien, ¿por qué existe la violencia en los niños? Vamos a decir, ¿cómo puede ser un niño violento? Porque lo traen los genes, porque genéticamente somos violentos por naturaleza. Hay países mucho más violentos que otros, no solamente por esos genes, sino por sus culturas, por su reserva de actitudes permanentes, culturalmente permanentes, que no los hacen dejar avanzar como seres humanos racionales. El ser humano se define esencialmente por y para la violencia. Qué desgracia es eso, pero así es, porque es por y para la violencia. Así se define al ser humano. Las violencias o la violencia se presenta como una carga negativa que es muy evidente y muy visible ante el ser humano. Es una carga negativa cuando tratan estos de doblegar. El que genera violencia trata de doblegar o desarticular la voluntad de otra persona, o de una sociedad, o de un pueblo. Vamos a las épocas de la historia de este mundo y observaríamos cómo estados, países o grupos tribales invadían a otros y trataban de doblegarlos, de desarticular su voluntad. Entonces, ¿qué trataban de hacer o cuál era el objetivo? Pues lógico, rescatar una cierta autonomía, eliminarlos, expatriarlos o simplemente desposeerlos. Eso ha sido siempre y ha sido la historia de la humanidad, cuando grupos, tribus, sociedades, estados tratan de superar a los que les rodean, a los que han marcado ciertos límites, ciertas fronteras, como un territorio. Actualmente hay un respeto a los territorios y de alguna manera, gracias a un cierto poder o un gran poder de algunas naciones, por supuesto los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país más poderoso balísticamente hablando, un poder sobre guerra superior a la mayoría del mundo. Y no por ello han desencadenado una tercera guerra mundial, ni no por ello se han armado más que los demás, simplemente tienen el arsenal suficiente para detener a cualquier país, cualquier nación que quiera estar sobre aquellas más débiles. No es que sea el guardián del mundo, es el más poderoso en muchos sentidos y se le respeta por ello. También se le odia o se le recrimina, pero finalmente es el fiel equilibrio de la balanza de la violencia en este mundo, en este planeta. La violencia se revela no como potencia y fuerza, sino como un signo de impotencia. Realmente no, el que se siente o el que muestra violencia no precisamente es impotente, más bien no es potente, sino es un signo de impotencia, de insensibilidad, o de decadencia de la vida e intolerancia. Es producto de la frustración. El que es violento es producto de una frustración interna, tanto a nivel individual como colectivo. No existe una potencia, el sentirse potente ante los demás, cuando no existe detrás de ello una frustración. Cualquier tipo de frustración, y es evidente que permanece actuante o latente en el ser humano, aparentemente violento porque se siente potente, fuerte o superior a los demás. La violencia se presenta también como una relación social que es caracterizada por la agresión contra la integridad física. No solamente contra la integridad física, sino también con la psicológica, con la simbólica o cultural.
tanto de individuos como de grupos étnicos o grupos sociales. Eso es muy claro. En su accionar, la violencia rompe con las normas jurídicas, destruye las cohesiones sociales y además perturba el desarrollo normal de las actividades económicas, sociales y políticas de una determinada sociedad. Es increíble lo que puede hacer la violencia desaforada o violencia ocasional, pero eso perturba y rompe las normas, las cohesiones sociales, y eso es muy triste. Por desgracia es algo que no se puede evitar tan fácilmente. Hay dos tipos de violencia que podemos considerar. Una violencia estructural y otra violencia institucional. La violencia estructural es la que tiene índices muy elevados de violencia, muy elevados. La violencia estructural es la que tiene muchos o grandes niveles de pobreza, de marginación, y que tienen además un sistema político democrático deficitario. O sea, no tienen una democracia realmente justa, sino que es deficitaria. Entonces es pobreza, es marginación, que es lo que produce realmente la violencia estructural de las naciones. La segunda, que es la violencia institucional, ¿a qué nos lleva? Este tipo de violencia es aceptada por los individuos, porque se encuentra de manera formal o realmente está encarnada en las instituciones, que es lo más trágico, que la violencia está encarnada en las instituciones porque hay muy pocas salidas hacia la paz o hacia el respeto de todos. Las violencias que se desarrollan en la sociedad tienen realmente actores. Hay quienes se manifiestan en un lugar, en una sociedad, en una comunidad muy específicamente. ¿Cuáles son esos actores? Los actores de la violencia se encuentran en la escuela, en los colegios, en la educación, se encuentran en la familia, también se encuentra en el barrio, en la comunidad, en las áreas campesinas, en las áreas rurales. También existen violencias políticas que provienen de agentes sociales organizados que buscan los agentes sociales organizados. Buscan modificar, sustituir o alterar también el orden institucional. Es muy triste eso y muy castrante, vamos a decirlo con todas esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando es institucional, cuando la violencia se hace institucional, se hace vigente, se hace existente, lastima a los que vivimos en paz y con un respeto muy bien determinado. Hay algunos agentes de la violencia que están asociados a regímenes autoritarios, con democracias deficitarias, como les decía, o excluyentes también, que no incluyen a nadie en particular, sino que excluyen a todos aquellos que no forman parte de una idea o de una ideología. Son segmentos de la sociedad que no han podido concretar sus demandas, por ejemplo. Eso también es muy válido, porque cuando no se concretan sus demandas, lógico, se inclinan hacia la violencia, una violencia social e institucional que lastima mucho a aquellos que no participan en ese tipo de actos. Por ejemplo, existen otro tipo de violencias que son muy lastimosas, como son las intrafamiliares. Las intrafamiliares que se manifiestan pues realmente en condiciones culturales muy desgastantes o muy ignorantes, en condiciones culturales que no han sido aprovechadas, sobre todo en la parte positiva, por un grupo social, por ejemplo, sobre todo en la parte familiar, en el interior de un núcleo familiar que tiene, por ejemplo, un cambio y una dinámica muy acelerada, también se presenta la violencia. Por ejemplo,
también la violencia se presenta en condiciones económicas mínimas de sobrevivencia. Es lógico. Es un renacer la violencia primitiva y silvestre de la era prehistórica. ¿Cómo es posible, adormecida a través de la cultura, del tiempo, de las sociedades ordenadas, la pobreza extrema, el tener condiciones económicas mínimas de sobrevivencia, hace despertar esa violencia silvestre y primitiva del ser humano? Es algo que tiene que ver mucho con la organización de los estados de derecho y con las sociedades culturalmente avanzadas, y aún así se sigue dando ese tipo de violencia. También encontramos en las sociedades culturas machistas y prepotentes. Eso también genera violencia intrafamiliar, y es evidente que lo hemos visto y lo hemos observado, criticado y denostado a través de la historia de la humanidad, sobre todo a través de la historia de las sociedades culturizadas. Es todavía muy triste que existan ese tipo de reacciones machistas, sobre todo prepotentes ante los débiles, no digamos la mujer y los niños, sino los ancianos y cualquier ser que no sea suficientemente fuerte y sólido para defenderse. Las violencias sociales, por ejemplo, se trata de una descomposición de los niveles mínimos de la convivencia. Así es tan cierto como ello. La convivencia ciudadana debe vivir en paz y con respeto. Entonces, cuando se descomponen, lógico que generan violencia. Y pues, ¿en qué se expresa este tipo de situación, ese tipo de estado de comportamiento? Pues en la pérdida de valores, cuando hay una pérdida de valores, de principios, que son los que cohesionan realmente a una sociedad en diferentes ámbitos cotidianos, lógico, surge la violencia. La violencia se desencadena como un producto del desequilibrio social en muchos sentidos. Por ejemplo, otro tipo de violencia, porque es una violencia social, es la corrupción, la impunidad, en distintos grados, pero así es real y hay que tomarlo muy en cuenta. El acoso sexual, por ejemplo, la segregación, la discriminación, el racismo, todo eso son tipos de violencias que debemos desterrar de las sociedades modernas, de una sociedad que se ha desarrollado a través de la historia de la humanidad y que se supone que hemos desechado todo ese tipo de defectos que nos han dejado otras generaciones anteriores. De otra forma, es muy triste considerar que seres humanos en la actualidad no entiendan que la cultura desarrollista hacia el bien no se haya establecido para el futuro de las futuras generaciones, sobre todo, que están esperando una sociedad mejor, menos violenta, más rica en el respeto y en la consideración, más rica en principios, en el respeto, en moralidad. Vamos, debemos diseñar una política pública de seguridad que combata la violencia en varios frentes. Tenemos que seguir insistiendo en ello, y que las comunidades y los grupos sociales que están promoviendo no solamente a un mundo mejor, más sano, más limpio, en términos de condiciones ambientales o de salud pública, tenemos nosotros que atacar definitivamente la violencia. Tenemos que insistir en evitar que las futuras generaciones sean más violentas aún. ¿Qué hacer en contra de la violencia? Cada cultura, cada sociedad tiene derecho a establecer sus pautas de conducta. Yo en lo personal lo respeto mucho. Como mexicano y en mi país tenemos esa ola de violencia que todos conocemos en la época actual. Estamos en el 2014, a principios del siglo XXI, y tenemos que resolver esas carencias de respeto, ese rescate a las condiciones sociales en las mejores condiciones, sobre todo de respeto y de moralidad. Tenemos que rescatarlas. ¿Qué hacer? Yo escribí un proyecto de seguridad nacional para el país, porque he sido administrador público,
y realmente cuando se está en el poder es muy difícil escuchar la voz ciudadana o de aquellos que presentamos alguna idea, un proyecto, alguna propuesta. Sí se escuchan, sí se toman en cuenta, pero no se llevan a cabo aquellas que verdaderamente pueden ser prácticas y que en el momento son viables. Muchas veces tocan algunos principios que no son muy aceptables políticamente, pero tenemos que atrevernos a ser ingeniosos, a ser imaginativos para resolver poco a poco, detener el avance de la violencia extrema. Hay un desgaste enorme de la moralidad y de los principios en los mexicanos, por ejemplo, como lo fue en Colombia y como lo han sido en muchos países que no eran democráticos. Si queremos en México fomentar y desarrollar una democracia estable y real y verdadera, debemos empezar por combatir algo que lastima mucho a la sociedad, a las familias, a los padres de familia, a los seres humanos que quieren vivir en paz, mexicanos en mi caso, que queremos vivir en paz y con el respeto debido. No todo lo pueden hacer las autoridades. Tenemos que hacer algo en las familias y en cada uno de nosotros para eliminar o disminuir la violencia personal, no solamente en nuestra familia, sino con nosotros mismos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con todos los que nos rodean. Debemos culturizarnos y buscar el equilibrio en ese sentido. ¿Qué hacer con la violencia en México en este momento? Yo quisiera explicarles mi proyecto de seguridad nacional, pero yo diría que vamos a esperar que la sociedad se arme o que se decida que todos debemos armarnos como lo hacen en los Estados Unidos de Norteamérica, para que los que violentan a una sociedad tengan un poco más de temor al enfrentarse a un individuo, a un ciudadano común que puede realmente estar armado en su coche, en su casa, en su oficina, en su negocio. ¿Vamos a llegar a eso? Posiblemente sea un tema que deba tratar más adelante. Por lo pronto, en esta primera parte les he entregado algunos puntos que yo considero importantes alrededor de la violencia, de la inseguridad, y con la necesidad que busquemos a toda costa el respeto, como lo decía el presidente Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hasta entonces, nos vemos.